¿Alguna vez se han preguntado cuánta contaminación genera una frutería? ¿Un negocio tan pequeño y común como el que vemos cada día? Aunque no lo parezca, cada fruta que compramos tiene detrás un camino que deja huella, una huella de carbono. Hoy, en el mundo las emisiones siguen batiendo récords. En 2023 llegamos a más de 55 gigatoneladas de CO2 equivalente, y una parte importante proviene del sistema alimentario, producción, transporte, refrigeración. Por eso, en nuestro proyecto evaluamos la huella de carbono de una frutería real, ubicada en La Victoria. Analizamos todo lo que genera emisiones, desde la electricidad del refrigerador hasta el transporte de las frutas y la generación de residuos. El estudio Análisis de la huella de carbono de una frutería nos permitió identificar de dónde proviene realmente su impacto ambiental. Y aunque parece un negocio pequeño, descubrimos que sus emisiones no lo son tanto, y hoy les vamos a mostrar por qué. Un momento. ¿Sabían que olvidar presentar a tu equipo aumenta la ansiedad, pero por suerte no la huella de carbono? Para remediar este pequeño lapso de memoria de mi compañera, aquí estoy yo. Hola, somos el grupo 2, integrado por Jefferson Delgado, Marco Grados, Milagros Ortiz, Tami Rosas, Victoria Santiago, Lilu Vargas y quien les habla, Víctor Vázquez. Hecha la presentación formal, volvamos al mercado de frutas, emisiones, recomendaciones y cómo no extinguirnos. Continuemos. Para entender mejor este estudio, usamos la metodología del protocolo GHG, que divide las emisiones en tres grupos llamados alcances. El alcance 1 son las emisiones directas del negocio, por ejemplo, fugas de refrigerante o uso del vehículo. El alcance 2 son las emisiones por la electricidad que el negocio compra. Y el alcance 3 incluye todo lo demás: transporte de frutas, empaques, residuos, producción de los productos, entre otros. Es como mirar tres círculos. El primero es lo que el negocio hace directamente, el segundo es la energía que usa y el tercero es todo lo que ocurre alrededor para que funcione. Nuestro objetivo principal fue calcular y analizar la huella de carbono de la frutería para identificar cuáles son las fuentes que más contribuyen a sus emisiones. Para esto, clasificamos las fuentes según los alcances, recopilamos todos los datos y finalmente propusimos opciones de reducción. Con esto pudimos entender no solo cuánto contamina el negocio, sino también en qué partes es posible mejorar. La metodología del proyecto se basó en los lineamientos del IPCC, el protocolo GHG y las herramientas del MINAM. Estos estándares nos permitieron estructurar el inventario siguiendo un enfoque cuantitativo y descriptivo, y clasificar las emisiones en alcance 1, 2 y 3. Este marco asegura que los resultados obtenidos sean consistentes y científicamente validados. Luego, establecimos los límites del estudio. A nivel organizacional, incluimos únicamente las actividades de la frutería. En los límites operacionales, consideramos tanto las actividades internas como el consumo eléctrico y la refrigeración, como en las externas asociadas al abastecimiento y los residuos. Ahora conoceremos un poco más acerca del negocio que vamos a evaluar. Frutas del Campo es un negocio basado en la compra y venta de frutas que está ubicado en el Jirón 3 de Febrero 1243 del distrito de La Victoria. Su representante es el señor Moisés Guaira Góngora y está a cargo de 2 empleados. Para formular el cálculo de la huella de carbono se estableció una entrevista estructurada por 11 preguntas, las cuales fueron respondidas por el representante de este negocio. Esto nos permitió identificar y clasificar las actividades en los siguientes alcances. A partir de los límites definidos, identificamos las fuentes de emisión según su alcance. En el alcance 1 se ubican las emisiones directas asociadas a los equipos de local. En el alcance 2 incluimos la electricidad utilizada por la frutería. Y en el alcance 3 incorporamos el transporte, los empaques y los residuos generados. Esta clasificación permitió comprender la contribución de cada actividad a la huella total. Para cuantificar las emisiones recopilamos datos reales del negocio: recibos de electricidad, de agua, registros de abastecimiento, distancias recorridas, consumo de materiales y estimación de residuos. Todos estos datos fueron organizados y verificados para asegurar
su correspondencia con las actividades reales del periodo analizado. Bueno, vamos a presentar los 3 alcances de emisiones de gases de efecto invernadero identificados en la frutería. El objetivo es entender claramente su origen y clasificación para priorizar acciones de reducción. El alcance 1 cubre todas nuestras emisiones directas. Son aquellos gases que liberamos directamente a la atmósfera como resultado de nuestras operaciones. Esas emisiones provienen principalmente de 2 actividades: la combustión de gasolina en el vehículo de reparto y las emisiones fugitivas del gas refrigerante del congelador comercial. Los gases específicos que se emiten son el CO2 por la quema de gasolina y el CH4 y N2O como subproductos menores de esa combustión. Además liberamos gases refrigerantes, específicamente el gas R-44A desde la congeladora. Pasamos al alcance 2. Emisiones indirectas por la energía. No las generamos físicamente nosotros, pero son consecuencias de la electricidad que consumimos. Este consumo viene principalmente de 3 equipos: el sistema de iluminación de todo el local, la congeladora horizontal y otros aparatos como la balanza eléctrica. El alcance 3 es el más amplio e incluye todas las otras emisiones indirectas de nuestra cadena de valor. Son las que se generan aguas arriba y aguas abajo de nuestra actividad directa. Aquí encontramos los factores más significativos: la producción y el empaque de frutas, tanto nacional como importadas, el transporte externo y el uso de materiales de empaque para la venta y generación de residuos. Bien, ahora continuaremos con los resultados de los cálculos. Empezando con el alcance 1, la tienda de frutas solo contará con combustión móvil y con emisiones fugitivas. Empezando con la combustión móvil, ellos usan su propia camioneta para repartir, así como para recibir fruta que piden semanalmente. Sacamos un promedio para tener la emisión mensual de dióxido de carbono, y es por eso que en la gráfica no varía mucho la cantidad. Ocurriendo de manera similar con las emisiones fugitivas, la tienda de frutas va a poseer una congeladora horizontal, en la cual tiene el tipo de gas R404A y su tasa de fuga va a ser 0.050 anual, lo que dividiendo entre 12 nos va a dar otra distinta con la cual podemos hallar las emisiones mensuales. La gráfica no se va a ver afectada, ya que estos datos se sacaron con estimaciones. Pasando al alcance 2, vamos a evaluar lo que son las emisiones indirectas, siendo más específicos el consumo eléctrico gracias a los recibos de luz, con los cuales se evaluaron mes a mes las emisiones totales de dióxido de carbono. Como pueden ver en la gráfica de barras, aquí se puede notar que en los meses de mayo y septiembre se consumió más electricidad y por ende se emitió mayor cantidad de CO2 al ambiente. Ahora, pasando al alcance 3, veremos lo que es CO2 causado por el transporte, por productos que utiliza la organización y asociados con el uso de productos de la organización. Ahora, empezando por productos que utiliza la organización, las frutas compradas sin considerar manzanas, vamos a considerar solo el factor de empaque, ya que, como mencioné, ellos van a recoger la fruta con su propia camioneta, por lo que esos datos ya fueron medidos en el alcance 1. En cuanto a las manzanas importadas, estos va a tener un método de evaluación distinto, ya que vienen de Chile y se va a evaluar el factor de empaque, así como el factor del camión y la distancia desde Chile a Perú. Eso nos va a dar una emisión total de 10.425 kilos de CO2. En cuanto al consumo de agua, se va a hacer de manera similar que con la electricidad, con los recibos y con su factor correspondiente para sacar la emisión total de CO2. En cuanto al fin de vida de los productos vendidos, se logró estimar que producen 200 kilos de residuos mensuales, en los cuales se asume que el 70% son residuos orgánicos y el 30% residuos de empaque, en los que se considera que 20% es cartón, 8% es plástico y 2% es papel. Por ello, en el consumo de papel, se va a considerar que se consumen 4 kilos de papel por mes, el cual se va a multiplicar por su factor de emisión, y esto va a pasar similarmente con el consumo del cartón
el consumo del plástico y el resto de material orgánico. Ahora sí viene lo más importante. ¿Dónde se generan realmente nuestras emisiones? Después de analizar los 3 alcances, encontramos cuáles son los verdaderos puntos clave, es decir, las fuentes que más contribuyen al impacto ambiental del negocio. Al evaluar los datos, queda clarísimo que el alcance 3 es el gran responsable, con más de 75.000 kilogramos de CO2 equivalente, lo que representa el 97.3% de todas las emisiones del periodo abril hasta septiembre. Este alcance incluye todo aquello que ocurre fuera del negocio, pero ligado directamente a nuestras operaciones, transporte de productos, producción de frutas, empaques, consumo de agua, residuos, entre otros. La compra mensual de 10.800 kilogramos de frutas genera una emisión de 10.800 kilogramos de CO2 equivalente por mes, debido al factor de producción más empaque. Este proceso implica uso de fertilizantes con alta huella, riego intensivo, empaquetado, clasificación y refrigeración en los mercados. Aunque representan solo el 10% del total de frutas, las manzanas chilenas son un punto crítico. ¿Por qué? Porque combinan 3 fuentes muy intensas de emisión. La primera, el empaque de origen, ya que esta produce 1.200 kilogramos de CO2 equivalente al mes. El segundo punto sería la producción total, ya que este produce 10.800 kilogramos de CO2 equivalente mensuales. El punto 3 sería el transporte terrestre en camión, ya que este produce 537.6 kilogramos de CO2 por mes, debido a los 2.800 kilómetros desde Chile hasta Perú. Sumando todo esto, se convierte en el grupo de alimentos con mayor carga ambiental dentro del negocio. Aunque su impacto es menor comparado al transporte y producción de frutas, la electricidad sigue siendo un punto relevante. La mayor parte proviene del uso continuo de la congeladora, las luces LED y la balanza eléctrica. Los residuos también dejan huella. Entre estos están los residuos orgánicos, los de cartón, los de plástico y papel. Sobre todo el plástico, cuyo factor de emisión por kilogramo es bastante alto. El congelador utiliza gas refrigerante R404A, uno de los gases con mayor potencial de calentamiento global. Aunque las fugas mensuales son pequeñas, su impacto es significativo. El auto del negocio recorre unos 15 kilómetros diarios, consumiendo entre 45 a 46 litros de gasolina al mes. Aquí destacan las emisiones por CO2, CH4 y N2O, provenientes de la combustión. ¿Por qué estos puntos claves generan tantas emisiones? Las razones principales son el transporte a largas distancias. Cada kilómetro recorrido por camión aumenta la huella por el consumo de diésel. Uso de gases refrigerantes sintéticos como el R404A, cuyo potencial de calentamiento global es extremadamente alto. Energía eléctrica proveniente de fuentes no renovables. La producción agrícola, uso de fertilizantes nitrogenados, sistemas de riego, maquinaria y logística. Por último, empaques de plástico. Su producción requiere combustibles fósiles y procesos altamente energéticos. En esta parte del análisis presentamos las principales acciones que proponemos para reducir la huella de carbono de la frutería, basándonos en los resultados obtenidos en los 3 alcances. Primeramente, en el control de emisiones directas que encontramos en el alcance 1, primero identificamos que las mayores emisiones directas provienen del vehículo del negocio y de las fugas de refrigerante, que contiene un GWP muy alto. Por eso proponemos 2 acciones, que es el mantenimiento del vehículo y optimización de rutas y el mantenimiento preventivo del refrigerador. Otro punto, otra recomendación es la reducción del consumo eléctrico que encontramos en el alcance 2. El consumo de electricidad también es una fuente importante, especialmente la congeladora, la iluminación y la balanza. Por ello planteamos cambiar la iluminación a focos LED, mejorar la ventilación del área de refrigerador y desconectar equipos cuando no se utilicen. Estas acciones reducen la demanda eléctrica y por lo tanto las emisiones indirectas. Otra recomendación es la optimización del manejo de residuos que encontramos en el alcance 3.
El negocio genera residuos orgánicos, plástico, papel, cartón. Esto incrementa las emisiones de metano en los botaderos, por lo cual proponemos implementar un sistema de compostaje para los residuos orgánicos, separación del papel, el cartón, el plástico para reciclaje, reduciendo emisiones asociadas a su disposición final. Y por último, la optimización del transporte de abastecimiento. El transporte de frutas desde los mercados es el principal hotspot del negocio, por lo cual planteamos reducir viajes, consolidar compras y evaluar proveedores más cercanos, para así disminuir el consumo de combustible y el dióxido de carbono asociado al transporte. Estas incursiones son prácticas económicas y directamente alineadas con los resultados de nuestra evaluación. Al aplicarlas, la frutería puede reducir significativamente su huella de carbono y avanzar hacia un modelo más sostenible.